Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. ¿De qué manera la primera visión de José Smith nos alienta hoy a acercarnos a Dios en tiempo de necesidad o adversidad? ¿De qué manera el ejemplo de arrepentimiento constante de José Smith nos proporciona un modelo para nuestra vida? ¿De qué manera puede el arrepentimiento fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial? ¿De qué manera los esfuerzos de José Smith, el profeta, esta última dispensación, por llevar adelante este reino de Dios, los han inspirado a participar en esta obra? A estas preguntas nos ayudará el elder Kyle McKay en su discurso dado el sábado por la noche de la Conferencia General de octubre del año 2024. El título de su mensaje es El hombre que estuvo en comunión con Jehová. ¿Quién es este hombre que estuvo en comunión con Jehová? Veremos la respuesta. Muy bien, entonces empezamos con el tema que vamos a tratar del día de hoy. José Smith fue, y es un profeta de Dios, bendecido para abrir la última dispensación. Bien, ¿quién es el elder McKay? El elder McKay nació en 1960 en Chicago. Illinois se crió en el oeste de los Estados Unidos, donde le encantaba montar a caballo en las montañas. Trabajó en el campo del derecho hasta que fue sostenido como 70 autoridad general en la Conferencia General de abril del año 2018. En agosto del 2022 se convirtió en historiador y registrador de la Iglesia. Muy bien, pasamos al estudio del mensaje del elder Kyle McKay. Bueno, el propósito del elder McKay en su mensaje es testificar de Jesucristo y compartir el conocimiento que ha aprendido de un apóstol y profeta clave. Veamos. En la primavera de 1820, José Smith, de 14 años, entró en una arboleda para orar acerca de sus pecados y preguntar a qué iglesia unirse. La respuesta a su oración sincera, ahora llamada la primera visión, marcó el comienzo de la restauración de todas las cosas en esta última dispensación. Esta experiencia fue a la vez directiva, al decirle que no debía unirse a ninguna de las iglesias, y redentora, tus pecados te son perdonados. Esta es una de las historias que mencioné en su discurso el elder McKay. Tenemos otra historia que nos ayudarán a dar respuestas a las preguntas hechas al inicio. Mientras leamos esta historia, ¿qué pensamientos vienen a su mente? ¿Qué están aprendiendo de parte del Espíritu Santo que no se haya dicho hasta este momento? Muy bien, veamos la otra historia. En 1836, José y Oliverio Cowdery oraron en el recién dedicado templo de Kirtland, probablemente incluyendo una súplica de perdón. Al levantarse, el Salvador se les apareció y declaró: He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí. José y Oliver pecarían nuevamente, pero en ese momento, en respuesta a su súplica y en preparación para la restauración de las llaves del sacerdocio, Jesús los libró del pecado. ¿Qué viene a su mente ahora?
En la anterior historia, a José Smith se le perdonan sus pecados. En esta oportunidad se le perdonan los pecados a José Smith Oliverio Cowdery. El Señor le dijo: vuestros pecados os son perdonados. Os halláis limpios delante de mí. ¿Nos hallamos limpios delante del Señor en este preciso momento? Si el Señor se nos apareciera, ¿nos diría lo mismo? ¿O tenemos algo que todavía no hemos tratado con las autoridades debidas de la iglesia? ¿Qué pensamientos vienen a su mente? A mí y a usted nos gustaría que el Salvador nos dijera estas palabras. Pero para escuchar de parte del Salvador estas palabras, debemos estar limpios. Es muy cierto, no somos perfectos. Cometemos errores. Pero el Señor conoce la intención de nuestro arrepentimiento, el esfuerzo que hacemos por no volver a cometer errores o pecados. Lo mismo pasó. El Señor Jesucristo no está viendo tus errores futuros. Está viendo tus errores de ayer hasta hoy. No sé lo que pasará conmigo, con ustedes más adelante. Pero lo que debemos saber que ahora, estamos limpios del Señor. Para poder escuchar las palabras del Señor. He aquí, tus pecados te son perdonados. Os halláis limpios delante de mí. Que podamos esforzarnos por mantenernos limpios. Muy bien. Tenemos otra historia que nos relató el de Mackay. En 1842 José escribió que durante estos últimos días el sacerdocio celestial se unirá con el terrenal para realizar estos grandes propósitos. Y mientras nosotros nos hallamos unidos en esta causa común de extender el reino de Dios, los portadores del sacerdocio celestial no son espectadores ociosos. A su amigo Benjamin Johnson, José le dijo: Benjamín, si muero, no estaría lejos de ti. Y si estuviera del otro lado del velo, todavía estaría trabajando contigo, y con un poder mucho mayor para llevar adelante este reino. El profeta José Smith no está distante de nosotros ni el Señor. Ellos están muy cerca de nosotros, ayudándonos en nuestras responsabilidades en el reino. Que podamos hacer todo el esfuerzo necesario por cumplir con nuestros llamamientos, con las asignaciones, con nuestros deberes en el reino de Dios. Y de esa forma, los cielos se abrirán para nosotros, el real sacerdocio celestial puede venir sobre nosotros y ayudarnos, porque ellos están dispuestos a ayudarnos. Y como dijo el profeta José Smith a Benjamin Johnson, y vendrá a ti con un poder mucho mayor para llevar adelante este reino. Y así es, y creo que así es. Muy bien, entonces pasemos un principio que encontramos en su mensaje, el comienzo de la sabiduría. El líder Mackay dijo lo siguiente: cuando el joven José Smith entró en la arboleda sagrada para pedir perdón en oración y preguntar a qué iglesia debía unirse, se encontró con el diablo, el padre y el hijo, cada uno de los cuales tenía interés en el muchacho.
y en su oración. Este acontecimiento histórico ofreció una experiencia preparatoria y dio inicio a la restauración de todas las cosas en esta última dispensación. Había un interés a una pregunta que tenía el profeta José Smith en sus 14 años de edad. ¿A qué iglesia debía unirse? Porque habían muchas como ahora en la actualidad, quizás muchas más que antes. Y el Ellen McKay nos dice que José Smith se encontró ¿con quién? Con el diablo, el Padre y el Hijo. Por supuesto separadamente. El diablo quiso destruirlo. Cuando estaba en agonía, el profeta José Smith clamó al Señor. Y el Señor vino. El Padre y el Hijo vinieron a él. Lo rescataron de las manos del diablo, que quiso destruirlo. Cada uno de ellos tenía un interés en el muchacho y en su oración. El diablo presumiblemente sabía o entendía que este joven abriría las ventanas de los cielos para esta última dispensación en preparación para la segunda venida del Salvador Jesucristo. Así es que intentó destruirlo. El diablo es un ser real y su motivo y su interés principal es la destrucción de todos los humanos. El Padre y el Hijo son seres reales. Divinos, bondadosos, amorosos, misericordiosos para con nosotros. El Padre y el Hijo quieren nuestra salvación eterna. Muy bien, ¿qué más podemos aprender? El comienzo de la sabiduría. Tal vez la principal enseñanza que José obtuvo de la primera visión fue simplemente: había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto. Que si el hombre tiene falta de sabiduría, puede pedirla a Dios y obtenerla sin reproche. José Smith, este joven, que también había leído las Escrituras, tenía una pregunta. Y él había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto. Que las palabras de Santiago, Pablo, Pedro y los demás apóstoles escritos en el Nuevo Testamento, él descubrió que eran ciertas. Que si nosotros tenemos falta de sabiduría, podemos recurrir a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo y podemos obtenerla sin reproche, hermanos y hermanas. Solo queda en pedirla a Dios con la debida intención de corazón. Arrepentimiento continuo, otro principio que nos enseña el Ellen McKay. Su primera visión le dio a José Smith la confianza de que el cielo respondería nuevamente. Le dio la confianza de que el cielo respondería nuevamente. Que no sería la última vez que viera al Padre y al Hijo, o seres celestiales, venir hacia él. Él comprendió y tuvo la confianza. Sus oraciones llevaron a recibir instrucción celestial en años posteriores, como la del ángel Moroni en el año 1823 y en el templo de Kirill en el año 1836, donde se presentaron el Hijo nuevamente.
y otros profetas. Parece no creíble, hermanos. Pero yo sé, hermanos, que el testimonio de José Smith es verdadero. Que el testimonio de Oliver Cowdery es verdadero. Yo lo sé. Y no puedo negar lo que sé. Sé que mi Padre Celestial vive. Sé que mi Salvador Jesucristo es el Salvador del mundo y vive. Después de la visita del Salvador en el templo de Kirtland, José y Oliver Cowdery continuarían pecando. No fueron perfectos, José Smith y Oliver Cowdery, como nosotros no somos perfectos. Y no podemos exigir que nuestro amado profeta José Smith sea un hombre perfecto. Ni podemos exigir que los profetas Moisés y otros no hayan cometido errores. Mientras estemos en esta carne, vamos a cometer errores. Quizás no pecados graves, pero vamos a ser tentados para pecar gravemente contra Dios. La vida de arrepentimiento continuo de José le da al él de Mackay la confianza para acercarme pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La vida de arrepentimiento continuo de José Smith. El Señor le dijo en varias oportunidades: tus pecados son perdonados, y se lo dijo a otros apóstoles del Señor. Eso le da confianza a Lele Mackay, como me da confianza en poder acercarme pues confiadamente al trono de Dios y suplicar gracia para alcanzar su misericordia y el perdón de mis pecados. Todos podemos alcanzar la gracia si vamos confiadamente al trono de Dios, al trono de su gracia, y le suplicamos misericordia. Tenga piedad de nosotros. Él nos perdonará nuestros pecados. Y nosotros debemos hacer el esfuerzo humano y sobrehumano por no volver a alcanzar o no volver a pecar. Que ese pecado quede sepultado debajo de tierra a cientos de metros bajo profundidad. No tengamos el valor ni las herramientas para volver a escarbar y recogerla nuevamente. Recurrir al Señor. Aprendemos del profeta José Smith recurrir al Señor. Veamos. Como parte de la prometida restauración de todas las cosas, el Señor, por medio de José Smith, sacó a la luz el libro de Mormón y otras revelaciones que contienen la plenitud del Evangelio, como las que se refieren a la naturaleza de Dios y la expiación del Salvador Jesucristo. No hay nada más claro en el libro de Mormón y en la restauración del Evangelio, las revelaciones dadas a José Smith y escritas en el libro de Mandamientos o Doctrina y Convenios, como las que se refieren a la naturaleza de Dios y la expiación del Salvador. Eso no está claro en la Biblia. Se habla de ello, pero no es claro. La claridad está en la voz del Señor en estos últimos días. El libro de Mormón ayuda a aclarar muchas de esas cosas que son misterios para el mundo. Y ya no son misterios para nosotros.
llevar adelante este reino. Uno de los propósitos que aprendemos de José Smith es poder ayudar a llevar adelante este reino, el reino de Dios. En 1842 José escribió y declaró que en los últimos días el sacerdocio celestial se unirá con el terrenal para llevar a cabo esos grandes propósitos. A su amigo Benjamin Johnson, José le dijo: Benjamín, si muero, no estaría lejos de ti, y si estuviera del otro lado del velo todavía estaría trabajando contigo y con un poder mucho mayor para llevar adelante este reino. Llevar adelante este reino. Que podamos ayudar también en esta obra de llevar adelante este reino. ¿Qué más aprendemos? El 27 de junio de 1844, José Smith y su hermano Jairo fueron asesinados. Pero el testimonio de José sigue resonando en todo el mundo. Había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Yo sé que José Smith, ese joven de 14 años, con una fe tremenda, una fe poderosa, creyó en las palabras de Santiago y sin dudarlo fue a la arboleda, ahora llamada sagrada, y oró y suplicó a Dios el Eterno Padre. Y el Padre y el Hijo vinieron a él. Él había visto una visión y él da testimonio, José Smith. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. ¿Cómo negarlo? Él la vio, él la vivió. Al igual que nuestros testimonios, ya pasó el tren. Al igual que nosotros hemos recibido una relación personal al preguntar a Dios acerca si el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo, y si el libro de Mormón era verdadero, y otras preguntas que le hicimos, hemos de recibir la respuesta de Dios por el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro testimonio. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza bendita, que se sostiene en la fe. La esperanza de que un día retornaremos a vivir con Dios. ¿Qué nos falta? Si tenemos fe, tenemos la esperanza de la vida eterna. Nos falta la caridad. El Señor dijo: sin caridad no sois nada. Entonces lo que tenemos que reforzar es la caridad. El amor puro de Cristo en nuestros corazones. De que de esa manera la caridad fortalece nuestra fe en Jesucristo y nos da una esperanza más clara, más bendita, como lo tuvieron José Smith y otros profetas. Y con esa fe, con esa esperanza y con la caridad,
podamos lograr obtener la vida eterna. Y que el Señor nos diga, tus pecados te son perdonados. Ven bendito a mi diestra. Llevar adelante este reino. Lo que se dijo de Juan el Bautista, también podría decirse de José Smith. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Jesús es el Cristo, el Hijo del Padre Celestial, viviente y amoroso. Podemos decir lo mismo de José Smith, que no era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz, que Jesús el Cristo es la luz. Podemos decir también, él vino, José Smith, con un propósito a la tierra. Desde muy pequeño fue cuidado y protegido por ángeles y por Dios mismo. Tal como un profeta, o los profetas antiguos, como Samuel, como tantos profetas escogidos, Moisés, salvado como por las aguas, siendo un bebé. Nació como esclavo, pero vivió como rey, aprendiendo toda la sabiduría de los egipcios, siendo general de generales, príncipe de Egipto. El Señor le llevó a esas alturas. ¿Cuál fue su propósito? ¿A qué le ayudó toda esa vida que tuvo? Para que pudiera gobernar a un pueblo de millones de personas. Porque quizás si el Señor levantaba a un profeta del mismo pueblo, siendo un esclavo, no tendría conocimientos, estrategias tácticas. Hubiera sido limitado. Pero vemos en Moisés cómo el Señor le preparó aún desde niño, cómo le ayudó, inspirando a su madre, a sus padres, de ocultarlo y entregarlo en las manos de la reina de Egipto. José Smith también es muy joven. Aprendió y soportó algunos dolores. Algunas enfermedades. Hermanos y hermanas, José Smith no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, que es Jesús el Cristo, en preparación para preparar la segunda venida del Salvador Jesucristo, para que tenga un pueblo que lo reciba, que lo reconozca, que lo sirva. Y ese pueblo somos nosotros, su pueblo. El reino de Dios está en la tierra. Llevar adelante este reino. José Smith fue y es un profeta de Dios, bendecido para abrir la última dispensación. El Señor mandó a Oliver y a todos los creyentes: apoya fielmente a mi siervo José. El de Mackay alzó la voz en loor al hombre que estuvo en comunión con Jehová. Y sobre todo loor a Jehová que estuvo en comunión con ese hombre. ¿Quién fue ese hombre? José Smith en esta última dispensación. Un profeta del Señor. Nombre de José:
profetizado hace muchos años. Escrituras claves que encontramos en el mensaje del Elder McKay. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Registrado en 2 de Nefi, capítulo 25, versículo 23. Que esta escritura nos ayude a que también nosotros trabajemos diligentemente para ayudar a persuadir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarnos con Dios el Eterno Padre. ¿Qué más tenemos? Hebreos 4 y 6, Pablo hablando a los hebreos. ¿Qué dijo Pablo? Y nos recordó el de McKay. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo. Podemos arrepentirnos, acercándonos a ellos, que ellos están con los brazos extendidos para recibirnos. Y como recompensa del verdadero arrepentimiento, tendremos gozo en el Señor. Otra escritura clave en Doctrina y Convenio 19:18. Y aquí está hablando el Salvador Jesucristo, una revelación dada al profeta José Smith. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Él llevó todos nuestros pecados. Él es el Señor. Él puede perdonar nuestros pecados. Necesitamos ir a Él. Invitaciones y promesas que encontramos en el mensaje del Elder McKay. La experiencia de José en la arboleda le dio confianza para seguir pidiendo perdón y guía el resto de su vida. Su experiencia también me ha dado confianza a mí para seguir pidiendo perdón y guía el resto de mi vida. Su experiencia, la experiencia de José Smith, hermano, hermana, te da confianza para seguir pidiendo perdón y guía el resto de tu vida al Padre Celestial en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. La vida de arrepentimiento continuo de José me da confianza para mí o a mí, para acercarme pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. He aprendido que Jesucristo está en verdad dispuesto a perdonar. No es ni su misión ni está en su naturaleza condenar. Él vino a salvar. Hermanos y hermanas, Jesucristo vino a salvar. Podemos acercarnos al trono de su gracia. Jesucristo está dispuesto a perdonarnos. Él no condena.
Él vino a salvarte, a salvarnos, a salvarme. ¿Qué más aprendemos? Al venir nosotros a Cristo, Él no solo perdonará nuestros pecados, sino que también cambiará nuestra naturaleza misma, de modo que ya no tendremos más disposición a obrar mal. Al acercarnos a Él, a venir prestos a Él, no solo perdonará nuestros pecados, sino que también cambiará nuestra naturaleza mismo de seguir o continuar pecando. Y ya no tendremos más disposición de obrar mal. Hasta aquí fue el mensaje de Ed Mackay, el hombre que estuvo en comunión con Jehová. Sé que José Smith fue un profeta de Dios en esta última dispensación. Sé que José Smith vio al Padre y al Hijo en la arboleda sagrada. Sé que José Smith recibió mandamientos y revelaciones para esta última dispensación. Sé que José Smith recibió la orden para restaurar la iglesia de Jesucristo en esta última dispensación como preparación a la segunda venida de Jesucristo. Sé que José Smith tradujo el libro de Mormón por el poder de Dios, de unas planchas de oro. Sé que mi Padre Celestial vive y me ama. Sé que Jesús es el Cristo, el único Salvador y Redentor del mundo. Y Él vive y nos ama. Él es misericordioso, bondadoso, perdonador y sobre todo, Salvador. Sé de estas cosas y lo comparto con mucho amor. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias por su atención. Gracias por su amor por el Evangelio de Jesucristo. Gracias por estar aprendiendo cada día a amar a nuestro Salvador Jesucristo un poquito más cada día. Jesucristo vino y viene pronto por segunda vez. Estemos preparados, listos con nuestras lámparas encendidas, yendo porque el esposo está en camino. Shalom, hermanos. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.